Vale, Victoria. Muy buenos días a todos. Como comentó la doctora Satt, voy a presentar hoy día sobre características biomecánicas corneales en glaucoma normotensivo y glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, para introducir el tema, sabemos que el glaucoma es una neuropatía óptica progresiva multifactorial. El glaucoma normotensivo se caracteriza por tener daño glaucomatoso con valores de PIO normales, consideradas normalmente bajo 21, a diferencia del glaucoma primario de ángulo abierto, donde la PIO suele estar elevada por sobre este valor. Tenemos que factores de la córnea y de la esclera también podrían jugar un rol en la susceptibilidad al daño y es algo que se ha estado estudiando en el último tiempo. Y es así como surgen herramientas como el CORDIS que permiten estudiar la biomecánica corneal de una manera no invasiva y objetiva. Entonces, lo que antes se creía que eran los factores principales que incidían en esto, la PIO y la paquimetría, ahora tenemos que se agrega este tercer factor de biomecánica corneal dentro del riesgo de glaucoma. Entonces, el CORDIS es un dispositivo que utiliza la tecnología de Scheimpflug y el aire pulsado para medir la deformación corneal a través de un pulso de aire y evaluar distintas propiedades biomecánicas que van mucho más allá de la paquimetría. Hay distintos parámetros clave, la doctora Satt presentará en la próxima reunión más en detalle sobre el CORDIS, pero a modo de resumen hay algunos parámetros que mide este equipo, los cuales son el SPA1, que es la rigidez ante la primera aplanación de la córnea ante este pulso de aire, la DA, que es la amplitud de deformación, el SSI, que es el índice de tensión corneal, que a diferencia del SPA1, que es solamente la primera aplanación, el SSI es a lo largo de toda la medición. El VGF, que es el factor de glaucoma biomecánico, y la VPIO, que es una PIO corregida por esta biomecánica que incluye tanto la edad del paciente, la PIO y la biomecánica corneal de los distintos parámetros que mide el equipo. Entonces, aquí tenemos el reporte que entrega el equipo. Podemos observar aquí la córnea y la respuesta que tiene ante la aplanación de este pulso de aire, donde primero tenemos la aplanación número 1, luego tenemos una concavidad y luego vuelve a aplanarse para volver a su posición original. Aquí podemos observar la amplitud de deformación a lo largo del tiempo, el área de aplanación, donde podemos observar estos dos pics que corresponden a la primera aplanación, luego la concavidad corneal y luego la segunda aplanación antes de volver a su posición normal, y la velocidad a la que ocurre esto, inicialmente positiva, y luego cuando vuelve a su posición normal se vuelve negativa. Aquí tenemos los mismos parámetros que se grafican ahora respecto a distintos percentiles normales de la población, donde podemos observar, no sé si se alcanza a ver bien, pero que hay distintas líneas grises, lo cual corresponde a distintos percentiles poblacionales considerados normales, tanto para la amplitud de deformación como para el resto de los parámetros. Y por último tenemos el factor biomecánico de glaucoma, que se mide respecto a todos los parámetros anteriores, como había comentado, y que se grafica en este gráfico de normalidad respecto en verde a la población normal y en rojo a la población con glaucoma normotensivo, donde nos van a señalar dónde se encuentra nuestro paciente. En este caso, la línea se muestra aquí, y eso nos va a permitir un poco poder compararlo con la población y qué quiere decir el valor respecto a su significado en la población. Respecto a esto, entonces, desarrollamos junto a la doctora Satt y a un grupo de investigadores un trabajo que será presentado este año en el Congreso Mundial de Glaucoma, que estudia las características biomecánicas corneales en el glaucoma normotensivo y en el glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, nuestro objetivo fue principalmente comparar parámetros biomecánicos a través de la herramienta CORDIS entre glaucoma normotensivo y glaucoma primario de ángulo abierto. Y como objetivo secundario, también aprovechamos de evaluar el efecto del tratamiento con prostaglandinas sobre estos parámetros y por ende sobre la biomecánica corneal. Entonces, respecto a los métodos, se trata de un estudio retrospectivo donde estudiamos 139 ojos de 77 pacientes, 44 de ellos correspondían al glaucoma normotensivo y 95 de ellos a un glaucoma primario de ángulo abierto hipertensivo, o sea, con valores de PIO sobre 21. Y estudiamos también las variables de edad, sexo, presión intraocular aplanática, paquimetría, campo visual respecto al defecto medio, y los parámetros de CORDIS mencionados previamente, el SPA1, DA, SSI y el factor biomecánico de glaucoma. Y también hicimos un subanálisis, como mencionaba, en pacientes con y sin prostaglandinas dentro del grupo de glaucoma normotensivo. Nuestro análisis estadístico establecimos una P menor a 0.05 y excluimos pacientes en edad pediátrica, a pacientes con glaucomas secundarios y por último glaucomas con cierre angular.
Respecto a las características demográficas de nuestra población estudiada, tenemos que el promedio de edad fue de 62,4 años para el grupo de glaucoma normotensivo y 77,9 años en el glaucoma primario de ángulo abierto. Y el porcentaje de mujeres en ambos grupos fue mayor en el caso del glaucoma normotensivo, un 65,4%, y el glaucoma primario de ángulo abierto, un 58,8%. En primer lugar, la PIO, tomada de manera aplanática, demostró ser superior en el grupo de glaucoma primario ángulo abierto, como es de esperar, donde la P fue de 0,04 y los promedios fueron de 15,17 para el grupo de glaucoma normotensivo y 16,42 para el grupo de glaucoma primario de ángulo abierto. Respecto a la paquimetría, no encontramos diferencias que fueran estadísticamente significativas, pero sí vimos que el grupo de glaucoma normotensivo tuvo unas paquimetrías un poquito más delgadas que el grupo de glaucoma primario de ángulo abierto, con una P de 0,23. Respecto ya al defecto medio del campo visual, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas, donde se mostró un mayor daño en el campo visual en el grupo de glaucoma primario de ángulo abierto, menos 10,70 versus un 6,76 del grupo de glaucoma normotensivo. Luego ya pasando a los parámetros del CORDIS, tenemos el índice de rigidez de la primera aplanación, donde encontramos que hubo una diferencia estadísticamente significativa. Este valor fue mayor en el grupo de glaucoma primario ángulo abierto y menor en el grupo de glaucoma normotensivo. Por ende, las córneas del grupo normotensivo son más blandas objetivado a través de este parámetro. Esto con una P de 0,04. Ya respecto al resto de los parámetros del CORDIS, tanto el factor biomecánico de glaucoma, la amplitud de deformación y el índice de rigidez, encontramos que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Por último, tenemos la comparación entre el grupo con y sin prostaglandinas dentro del glaucoma normotensivo y encontramos que hubo diferencias estadísticamente significativas tanto en el factor biomecánico de glaucoma como en el SPA1, o sea, la rigidez de primera aplanación, donde encontramos que el grupo con prostaglandinas demostró valores mayores para ambos parámetros. Y esto mostraría una mayor rigidez corneal en el grupo con prostaglandinas, donde concluimos que las prostaglandinas aumentarían la rigidez corneal. Entonces, podemos concluir que existen diferencias biomecánicas entre el glaucoma normotensivo y primario de ángulo abierto, especialmente en cuanto a la rigidez corneal, en cuanto al parámetro SPA1 del CORDIS, donde fue menor en el glaucoma normotensivo, o sea, córneas más blandas en este tipo de pacientes. Esto podría explicar que haya una mayor susceptibilidad al daño por glaucoma en los pacientes con glaucoma normotensivo, pese a tener presiones normales. También encontramos que el uso de prostaglandinas se asoció a un aumento de la rigidez corneal y esto podría sugerir un posible efecto adicional, además del control de la presión intraocular dentro del manejo del glaucoma. Y por último, sabemos que la evaluación biomecánica es una herramienta no invasiva y que puede ser un aporte en el manejo individualizado del glaucoma. Sin embargo, por supuesto que sigue en estudio y es algo reciente para lo cual se necesita aún más evidencia para poder tomar decisiones terapéuticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Victoria. La idea de mostrar este trabajo era como una primera aproximación a otras cosas y herramientas que cada vez están saliendo más para tener más información de poder hacer un diagnóstico precoz del glaucoma. Todos sabemos que actualmente la forma más precoz que podríamos hacerlo a través de un OCT, que puede detectarlo hasta 5 años antes que un campo visual, pero hasta ahora solamente se consideran las características topográficas o morfológicas de la córnea. O sea, el espesor corneal, ¿cierto? La radiocurvatura, pero la gracia de estos equipos nuevos, como son el ORA y en este caso el CORDIS, es que estudian también las características biomecánicas, ¿ya? Y se ha visto que claramente hay diferencias bastante marcadas, sobre todo en un tipo de glaucoma que es glaucoma normotensivo, que muchas veces puede ser incluso más difícil el diagnóstico porque la presión no es un factor de screening, y incluso podría ser el daño que se produce a nivel estructural, a nivel de las fibras del colágeno, podría ser tan inicial que podría incluso preceder al daño que podría estar en el OCT, lo que es bastante interesante porque sabemos que la velocidad con que uno parte el tratamiento hace diferencias importantes en el pronóstico después. Y la gracia es que como la córnea tiene un origen embriológico similar a la lámina cribosa, el comportamiento de la córnea en biomecánico se traduce de una forma como se comporta la lámina cribosa. Entonces,
Esto quiere decir que, y podría explicar, ¿cierto?, porque hay muchos pacientes que a pesar que uno les baja la presión 8 o 10 y no sabe qué más hacer y se siguen dañando, es porque hay otros factores también, y es que la córnea se deforma más, es una córnea más blanda, y eso es lo que ha demostrado, por ejemplo, estudios como este. Entonces, esa es la importancia de tocar este tema, y la idea es que después, la próxima reunión, vamos a comparar los dos equipos que están actualmente usándose para biomecánica corneal, que son el ORA y el Corbis, que es el más reciente. Pero la idea era más que nada presentar esto y saber que existe y que está agarrando más fuerza. Y le quiero agradecer también a la Victoria por la iniciativa de hacer este trabajo que lo van a mostrar en el Mundial del Glaucoma. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Bueno, me ha parecido excelente la presentación, muy didáctica por lo demás. Y quería hacer dos o tres preguntas. Cuando uno, con el aumento de edad de la población nacional, digamos, de todo el mundo, me imagino que el glaucoma no convencional va a ser cada vez más un dolor de cabeza. Ahora, es interesante saber cuál es la forma de acometer el glaucoma no convencional que presenta lesiones por medio de 10 y qué sea efectivamente cuál es el objetivo, cuál es el target. La otra cosa es interesante hacer un comentario, porque si las prostaglandinas efectivamente producen una rigidización de la córnea, también podría ser un tratamiento para el queratocono. Podríamos ahorrarnos el cross-linking si esto fuera suficientemente efectivo. Yo no sé si ha hecho algún trabajo o tiene alguna información sobre eso. Bueno, justamente con respecto a lo que dice usted, la segunda acotación, el equipo nuevo, el Corbis, tiene la ventaja que tiene un screening para glaucoma y otro screening para córnea, que es hecho se tiene por separado. Entonces, el screening de glaucoma estudia lo que es paquimetría, se puede hacer una curva, más todos estos parámetros de rigidez, etc. Y el de córnea tiene la ventaja que uno puede hacer que un programa, un software que tiene incluso incorporar inteligencia artificial para tratar de ver la probabilidad que tenga un queratocono, que puede ser incluso a veces más precoz de la topografía, puede ver la diferencia que hay pre- y post-cross-linking, e incluso puede ser útil para detectar queratoconos subclínicos. Entonces también tengo un nicho ahí. Específicamente estudio de prostaglandina, queratoconos yo por lo menos no tengo, pero tiene la gracia este equipo que tiene hartas más variables. Incluso se puede ver cómo está la córnea después de tener anillos intracorneales, un montón de cosas. O cómo se altera la mecánica corneal para gente que usa lentes de contacto de forma permanente. Entonces tiene hartas utilidades. Y en cuanto a la primera pregunta que dice usted, es un dolor de cabeza en glaucoma es normal, porque a diferencia del resto de los glaucomas, en que la mayoría, o sea, nosotros solo hacemos bajar la presión. Y generalmente uno parte tratando y buscando un 20% de presión, de reducción de la presión para decir que el tratamiento es exitoso. Pero en el glaucoma normotensivo en general el estándar es más alto y generalmente uno se conforma recién con un 30% de baja la presión. Pero lo que dice usted es súper cierto, porque uno dice pacientes que tienen 8, 7, ¿qué más no voy a bajar la presión? ¿Lo hace una trave para que me haga un video? ¿Qué hago? Bueno, y ahí hay otros factores que uno tiene que considerar. El glaucoma normotensivo tiene una patología multifactorial, o sea, el problema no es solo mecánico de la presión intraocular, también hay un factor de vascularización, muchos pacientes de hipoxia, muchos pacientes se asocian a apnea del sueño, se asocian a hipotensión nocturna. Entonces hay que estudiarlo en forma más integral, a veces pedir un Holter, muchos de estos pacientes tienen factores de obstrucción de las carótidas, tienen muchas otras cosas que hay que estudiarlo. Y aquí también tendría este nicho el tema de estudiar la biomecánica corneal, porque no solo, a pesar de tener la presión normal, pueden tener este factor de deformidad de la lámina aqueosa que también lo propone el daño. Entonces, la gracia de las prostaglandinas, de hecho, se trata de elecciones del glaucoma normotensivo. Y con respecto, me llamó la atención de que no había una diferencia en términos de la baquimetría, digamos. Sustancialmente, usted no siempre está con la idea de que el glaucoma normotensivo sería más proclive a tener cosas más delgadas, que uno supone que no hay ninguna evidencia sobre eso. O sea, hay varios estudios. En este estudio en particular no se vio esa diferencia. Hay varios estudios, ¿no? Pero en este estudio en particular esa diferencia no se vio, sí se vio la diferencia significativa en todos los parámetros de rigidez. O sea, que la es más blanda y más deformable y por eso se puede también aplicar a lo que es la lámina aqueosa. Pero ahí está, Nicolás parece que quiere hacer una pregunta. Nico, se le ve. Ricardo. ¿No? Sí. Hola.
Hola, Maca. Oye, muy interesante el estudio, ¿verdad? Muy bueno. Yo quería hacer dos preguntas. Uno, si en otros estudios de este tipo, que me imagino que deben haber, no, yo no los he visto por lo menos, pero este hallazgo de ustedes del aumento de la rigidez, si está reportado en otros estudios. Y lo segundo es que se concluyó que la prostaglandina aumentaba la rigidez. ¿Ah? Y entiendo que dentro, porque digamos, no mostraron así como el detalle de la metodología, pero entiendo de que en el estudio ustedes compararon dentro de los grupos también, ¿no es cierto? Es decir, glaucoma de tensión normal con y sin prostaglandina, glaucoma de, de presión elevada con y sin prostaglandina. Em, y si es que aislaron otros factores que, digamos, llevaron a la decisión de usar la prostaglandina, porque pudieran haber ahí otros factores escondidos que podrían estar contaminando la muestra en términos de no ser solamente la prostaglandina la que hace que se aísle, ¿no es cierto?, esta variable del aumento de la rigidez corneal. Eso. Sí, sobre la primera pregunta, si hay estudios similares, estuve revisando, hay un trabajo presentado el año pasado en el Congreso Mundial de Glaucoma muy similar a este, que también tomaron el CORDIS y compararon glaucoma normotensivo primario de ángulo abierto hipertensivo. No compararon, eso sí, el efecto de prostaglandina, pero sí encontraron que entre ambos grupos hubo unas conas más blancas en el grupo de glaucoma normotensivo, que es concordante con nuestros resultados. Y respecto a tu segunda pregunta, claro, efectivamente la comparación fue dentro del grupo de glaucoma normotensivo para el tratamiento con prostaglandinas, pero es una limitación que no excluimos otros factores que podrían estar también influyendo. No sé si eso responde su pregunta. Sí, muchas gracias. En un minuto, sí. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. En todo caso, como les digo, la idea es que vamos a discutir en más detalle las diferencias entre los dos equipos actualmente es que estudio la biomecánica para ver su beneficio y desventaja y cuál sería el más adecuado eventualmente tener más adelante. Maquita, Uh-huh. sí, yo tengo una pregunta. Respecto de la utilidad real que tiene finalmente todo esto, porque uno lo toma como factores de riesgo para poder después poder hacer un diagnóstico mejor, digamos, o adelantar el diagnóstico de glaucoma, porque yo no sé si tú te atreverías en un ojo normal, teniendo estas propiedades biomecánicas de todo lo que sea lo que están viendo ahora, un ojo determinado, pero sin daño, sin daño evidenciable en el OCT, ¿tú le darías tratamiento? Bueno, obviamente estos resultados son bastante preliminares, no hay como todavía un consenso de cómo se van a aplicar clínicamente, pero tienen la gracia, por ejemplo, obviamente yo no le ando pidiendo tampoco una hora un CORDIS a cualquier paciente actualmente, pero es una herramienta más para contar sobre todo los casos que uno tiene duda. Por ejemplo, hay pacientes que tienen factores de riesgo, sale todo normal, o uno ve que no coincide si es diagnóstico o no es diagnóstico, o pacientes que, por ejemplo, con altos miopes, que ya también tienen una alteración de la retina de las miopes, que ya también tienen una alteración de la retina de las del tanto el hora como el tiene la ventaja que te dan, aparte de darte un valor de presión, que es equivalente al Goldman, te dan un parámetro que se llama la presión ocular compensada o corregida, que quiere decir que cuando uno tiene la duda, por ejemplo, que un paciente que ya tiene glaucoma y no sabe si ya está progresando, pero las presiones están siempre normales y uno tiene la duda, y le haces este examen y le quitas todos estos factores biomecánicos que también pueden falsear la presión y te encuentras con sorpresas no menores. O sea, pacientes que tienen presiones en la consulta de 15 y en verdad tienen 20, tú dices, o sea, que ahí se quitan todos estos factores que también alteran la presión que uno no los considera de forma rutinaria. Entonces, o los pacientes, por ejemplo, que hay muchos pacientes que tienen otro tipo de cirugías previas oftalmológicas, como cirugías de córnea, o que han sido post-LASIK,
que obviamente la biomecánica está ultra alterada y uno no lo considera de frentón, y las presiones reales pueden ser bastante distintas a lo que realmente uno está midiendo. Entonces, yo creo que si tienes un nicho bastante importante, que obviamente todavía es bastante incipiente como para aplicarlo de rutina, pero nos da más información, nos da bastante más información y es una herramienta más para tomar decisiones, o a lo mejor no van a empezar un tratamiento, pero para hacer un seguimiento más Exacto. estrecho del Sí, paciente. sí, a eso me refería, que digamos que más que te sirve como para tener al paciente o para estar más atento frente a un paciente de potencial riesgo, digamos, pero más que de toma de decisiones en particular, Exacto. porque finalmente, ya, Y considerando también que no solo tiene el software de glaucoma, específicamente el Corbis tiene un software de córnea, que también que no lo vamos a discutir ahora en esta reunión, pero también puede servir para tener muchos pacientes que uno tiene keratoconus frustro, que a veces no es tan fácil de detectar por topografía, sí, lo pueden corroborar aquí con estas alteraciones biomecánicas, o a ver el efecto de un crosslinking, entre otras cosas. correcto. Andrés creo que quiere hacer una pregunta, o no sé si estaba el Nico primero. Sí, Perdón, dejé la mano levantada, la saco al tiro. Ya. hola Maca. Bueno, primero felicitar a ti y a Victoria por la presentación, excelente. Es un tema que se ha venido hablando desde hace muchos años. Probablemente cuando recién apareció la primera versión de LoRa fue como el primer intento de intentar correlacionar esto de la biomecánica corneal con la lámina cribosa y cómo podían conversar ambas cosas. Y lo que se ha visto a lo largo de los años es que efectivamente hay correlación. Y eso tiene que ver con que la biomecánica corneal es bien compleja, pero hasta ahora los equipos no eran suficientemente buenos o no tenían una predicción tan alta como sí lo tiene este Corbis, el Corbis ST. Y claro, hablaron muy bien de la parte de glaucoma, un poco solo complementar con la parte corneal. Efectivamente, hay muchísimos estudios al respecto, en cómo las cirugías, digamos, refractivas láser en todas sus técnicas, LASIK, PRK, incluso SMILE, cómo se pueden comparar en cuanto a la biomecánica corneal. Y un poco lo que decía Gonzalo, si nos ayuda a tomar decisiones, claro que sí, porque en el fondo las decisiones no siempre se toman en cuanto a un solo factor, no son monofactoriales, si uno toma las decisiones tomando en cuenta varias cosas. Y, por ejemplo, en cirugía refractiva, donde es crítico dejar fuera a los pacientes que tienen sospecha de ectasia, o sea, uno quiere no seleccionar a esos pacientes, muchas veces hay dudas, hay una topografía, que un pentacam, un OPD que muestra alguna alteración, uno lo puede complementar con un mapa epitelial, que es otro factor, pero acá la biomecánica corneal también es un factor y súper importante, porque finalmente pasa a ser la traducción de múltiples factores de esa córnea, cómo se va a comportar finalmente biomecánicamente, que es lo que lo va a llevar a la ectasia. Entonces, es súper, súper útil. En otros países se ocupa bastante. En Chile hay una subutilización, yo creo. Em, pero claro, es súper útil para compararlo tanto pacientes que van a cirugía como pacientes ya operados y que podrían ser candidatos también a algún retoque, por ejemplo, retocar con láser. Así que tiene su aplicación en córnea bastante bien establecido, digámoslo así. O sea, la tecnología ha permitido como establecer parámetros y factores predictivos bien potentes. Así que eso, creo que da para otra reunión conversarlo, andar en esos detalles. Así que Sí, la eso les próxima quería... para los 2 de hora con Corbis. Y aparte, lo que estuvimos averiguando es que tampoco es un examen que es caro para el paciente. Y de hecho, como tiene incluido, por ejemplo, el screening de glaucoma, tiene incluido paquimetría y toma de presión, en muchos lugares se los codifican. Entonces, los pacientes pueden reembolsar porque les ponen, por ejemplo, 2 veces el código FONASA de curva más la paquimetría, y entonces se los pueden hacer incluso pacientes FONASA y la reembolsan, o pacientes con ISAPRE. Así que no es un valor descabellado, en comparación tampoco yo pensé que iba a ser mucho más caro que el ORA y no lo es. Por ejemplo, la Fundación Oftalmológica de los Andes, el ORA tiene un valor particular como 37.000 pesos particular. En cambio, el Corbis, que se le pueden poner estos códigos, de ambos ojos puede quedar como 59.000 con el reembolso, así que tampoco es algo tan, incluso más barato como se ve. Así que no estaría mal en ese sentido.